buenas tardes a todos los que nos acompañan por medio de redes sociales. Les damos la bienvenida y también a cada uno de los que nos acompañan aquí presentes. Bueno, pues vamos a dar inicio a este tiempo, esta tarde de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a orar antes de dar inicio, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Dios, damos gracias por tu grande amor, bondad, misericordia que has tenido para con nosotros. Que aún siendo pecadores, Señor, tú fuiste a la cruz a morir por nosotros. Derramaste tu sangre preciosa, Señor, en perdón de nuestros pecados. Y hoy podemos disfrutar del perdón tuyo. Hoy podemos decir, es quitada mi culpa y limpio mi pecado. Gracias, Señor. Gracias porque hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para hallar oportuno socorro, Señor. Gracias. Podemos recibir de ti. Queremos presentarnos, Señor, delante de ti, confesando nuestros pecados, Señor. Perdónanos todos los pecados que hemos cometido y te pedimos, Señor, que el perdón sea lo suficiente en nuestras vidas y que creamos ese perdón y recibamos ese perdón. Y queremos, Señor, enderezar, ordenar nuestros caminos delante de ti, Señor. Que podamos cada día darte una respuesta a ti, de que tú eres un Dios de orden y queremos ordenar nuestras vidas. Cada área de nuestra vida, Señor, queremos verla manifestar tu presencia, manifestarse tú en nosotros, Señor. Te lo pedimos, Dios. Ayúdanos y queremos recibir tu palabra. Estamos dispuestos, hacemos a un lado cualquier situación, pensamiento que nos pueda impedir recibir con humildad tu palabra. Queremos recibirla, Señor, y que seas tú obrando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nuestra serie se llama ¿cómo? El orden de Dios. No. ¿Cómo es? Ordena mis pasos, ¿verdad? Con tu palabra. Y hoy el tema que tenemos es perseverando en ordenar mi mente. Perseverando en ordenar mi mente. Bueno, aquí yo tengo una 15, pero no es una 15, son las 12:15. A ver, ya se me fue el tiempo. Ok. Bueno, segunda de Corintios 11:3. Acompáñenme ahí. Dice ahí, ¿verdad? La escritura en 2 de Corintios 11, capítulo 11, versículo 3. La parte del índice, ahí encontramos nosotros los libros. En caso que no, ¿verdad? No podamos o no sepamos esta parte, pero sí encontramos el número 2, Corintios, está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos ahí a Romanos, Corintios, ¿verdad? Primera y segunda. Y capítulos son el número grande, ¿verdad? Ese grande que tenemos ahí, el capítulo 11. Entonces, el versículo 3 y 4. ¿Sí? Segunda de Corintios 11, 3 y 4. De favor, ¿alguien puede apoyar a nuestra amiga? Ok, segunda de Corintios 11, 3 y 4. Todos los demás ya la tienen, ¿verdad?
temo, dice Pablo, está hablando a la iglesia de Corinto, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia. ¿Cómo es una serpiente? Astuta, ¿verdad? Sabe lo que hace. Satanás sabe lo que hace. No está ignorando. No, él sabe lo que hace. Sabe cómo lo hace. Él, representado como la serpiente, dice que con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos, dice, sean de alguna manera extraviados. Sentidos, ¿verdad? Tenemos nuestros sentidos del oído, de la vista, del olfato, del gusto, ¿qué más? Del tacto, ¿no? Y entonces dice que nuestros sentidos, hay a través de nuestros sentidos, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que tocamos, de lo que vemos. Entonces es ahí donde esa serpiente astuta llamada el diablo es como nos engaña. Así engañó a Eva. ¿Y cuál es su propósito? Bueno, aquí mismo lo dice. Sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. ¿A quién? A Cristo. A la verdad, que es Cristo. De la sincera fidelidad a Cristo. Nos extravía. Pero regresemos a los sentidos. Nosotros como jóvenes estamos expuestos, ¿verdad? En todo momento, pues a que nuestros sentidos estén siendo desarrollados, estén siendo habilitados, porque finalmente somos seres humanos, ¿no? Con sentidos, que tienen que habilitarse. Pero aquí está hablando de la parte del engaño, ¿verdad? De cómo con la astucia Satanás se engaña a la juventud hoy. ¿Cómo es que está engañando? ¿De qué manera? Por lo que ven, por lo que oyen, ¿no? Por lo que palpan, tocan, ¿no? Y siempre ha sido la forma de cómo atraer, ¿verdad? A través del engaño a los jóvenes. Atraerlos de tal manera que ellos sean extraviados, ¿sí? Extraviados de Dios, extraviados de la verdad, extraviados de Cristo. Y a lo mejor podríamos ahorita pensar, y si quiero que piensen, como en qué cosas han estado ustedes viviendo, ¿verdad? Que han visto el engaño del enemigo, que han dadose cuenta que efectivamente empieza a engañar, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a hablar de algo así que pasó mucho tiempo. En la escuela, normalmente cuando nosotros vamos a la escuela suceden situaciones de todo tipo, ¿no? Yo recuerdo que una amistad, bueno, podemos decir que amistad, pero es una compañera, ¿verdad? De la escuela, en una ocasión me dijo, oye, ¿tú alguna vez has fumado? Bueno, yo en ese tiempo nunca había fumado, no sabía qué era eso. Como a lo mejor muchos de ustedes, o quizás ya no sea así, ¿verdad? Porque bueno, los tiempos, más bien, no los tiempos, las personas, ¿verdad? Han dado un avance en cuestión de la maldad, ¿verdad? Entonces en ese tiempo era así como que te propongo, ¿verdad? Y te lo mostraban. Y recuerdo que esa compañera me dijo, vente, vamos atrás de la biblioteca. Y pues ya ni me dejó pensarlo, ¿verdad? Sino que pues casi me jaló y me llevó, ¿no? Y pues uno dice, pues bueno, bye bye, ¿no? Porque pues finalmente eres seducido y atraído. Entonces ya que estás allá, agarra y ella me dice, mira, aquí tengo esto que es un cigarro. Le digo, ¿y eso qué es, no? ¿O qué? Porque sí, había visto gente que lo usaba, pero pues nunca yo lo había experimentado, ¿no? Tampoco lo había... Entonces me dice, mira, vamos a aprenderlo. Es así, y ella me dio la demostración, ¿verdad? Entonces empezó ella a hacerlo y vi que pues, lo pudo como que dominar, vi que salía el humito, ¿verdad? De la boca.
Y finalmente dices, bueno, ¿y eso qué, no? ¿Qué trae pues de resultado? Yo en mi mente, ¿no? Me puse a pensar, pero bueno, después me dice, a ver, inténtalo tú. Y agarra y ya me da y me lo enciende. Y no, pues, definitivamente se tiene que saber cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Porque cuando no sabes, pues te ahogas, ¿no? Y finalmente, pues yo me tomé o absorbí parte de eso, ¿no? De la nicotina. Entonces dije, y le digo, no, de ahí yo no quise saber. Pero mis sentidos, fíjense, de vista, de tacto, ¿verdad? Y de oído, y de todo, estaban centrados en en lo que ella me estaba proponiendo, ¿sí? En lo que ella, sin a lo mejor, ella siendo engañada, ¿no? Finalmente por el enemigo y ella dejándose. Finalmente, pero que quería engañar a otros, ¿no? O a otras. Entonces, ¿qué sucede? Propone algo así y en ese momento yo lo probé, pero créanme, desde ese día yo dije, esto no es para mí, ¿verdad? Pero mis sentidos fueron, ¿qué? Seducidos. Finalmente lo hice, ¿verdad? Y a mí nadie, en mi casa era cristiano, entonces nadie me decía, pues eso no, o yo tampoco lo platicaba, ¿no? Finalmente, porque hay cosas que ni platicamos, ¿verdad? Con los papás o con la familia. Pero entonces yo había experimentado esa situación, pero yo sí dije, no, esto es la última, o sea, esto me gustó, ¿verdad? Y así hay cosas que tú puedes decidir, porque fíjate, es voluntad, ¿sí? A pesar de que te pueden obligar a hacerlo, el hecho que una vez hayas tomado y te hayas puesto hasta atrás porque finalmente te fuiste seducido a eso, y cosas de otro tipo, ¿verdad? No significa que te quedes ahí o que te vas a quedar ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Porque miren, ahora eso es como que lo normal, pero hoy, ¿qué harías si un joven o una señorita de tu mismo sexo te besa de una manera apasionada, así agarra y te besa? ¿Qué harías? ¿Estás preparado para hacer algo o para saber qué hacer? ¿Por qué está sucediendo en las escuelas? Está sucediendo. O sea, ya no es de que mira, ven, te animo, no, o sea, te lo plantan y entonces tú en ese momento tienes de dos. Si esto no es para mí, y agarrar y... ¿Por qué? Porque ahí entra el engaño de Satanás. ¿Qué crees? Pues, ¿te gustó? ¿Un poco no? Y empieza el engaño de Satanás. Y muchos te aseguro que no son homosexuales, no porque quieran ser, sino porque sus sentidos fueron seducidos. Y como sintieron bien, piensan que está bien. Pero el sentir bien no significa que ya está bien. Entonces tenemos que considerar que tenemos una voluntad. Y esa voluntad es la que nos lleva a tomar la decisión, ¿verdad? De decir, no, esto no es para mí. ¿Ok? Entonces no debemos ignorar cómo nuestro enemigo opera. Y más ahora que ya es una manera muy atrevida, muy, súper más engañosa. Porque ahora te pasan videos, ¿no? En donde te ofrecen el ocultismo como algo padre. Como que ahora sí ya ve al monstruo que tienes aquí, ¿verdad? O al diablo, como alguien amigable, ¿no? Aunque esté horrible. Aunque te lleve a hacer cosas malas para los demás, ¿no? Y que destruya a otros. Pero bueno, amigable. Hazte su amigo. O sea, el engaño ya está tan avanzado que ya te quieren envolver de una manera, Satanás te quiere envolver, de tal manera que tú ya lo veas como algo amigable, como algo que no tengo por qué tener miedo. Mejor, ¿no? Dicen por ahí un dicho mundano, bueno, del mundo, ¿no? Y mundano. Si no puedes con el enemigo, únete. Y muchos jóvenes están haciendo eso, pero se dicen cristianos, ¿verdad? Y lo que están haciendo es unirse. Porque, bueno, es que no puedo contra todo esto. Me está alcanzando, me rebasa, entonces pues me uno a ellos. Y ya fuimos entrampados.
por este enemigo, el diablo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo el engaño sutilmente nos va extraviando. ¿Y de qué? De la sincera fidelidad a Dios, a Cristo, a su verdad, a su santidad, a su pureza, a su justicia. Y cada vez nos vamos haciendo corrompidos, necios, corruptos, rebeldes. ¿Por qué? Porque el engaño cada vez está bien sutil. Ahora, ya dijimos, el hecho de que yo caiga o pruebe algo no significa que me quede ahí. No. Tengo que entender que la maldad asedia, que el pecado asedia mi alma. O sea, que no la ando buscando. A veces hay cosas que tú no andas buscando y llegan. Y tú dices, oye, yo no quería, ¿qué pasó? ¿No? Entonces ahí es donde nosotros, a ver, sí, quizás hay una influencia de maldad en mi salón, ¿verdad? Pero yo no voy a ser parte de. O sea, yo veo que todos están siendo influenciados, pero yo no, porque alcanzo a ver que eso es un engaño y es maldad. Entonces, ser engañados por el diablo, por medio de nuestros sentidos, es muy fácil, chicos. Cuando no tenemos nosotros firmes convicciones, ¿verdad? Ahora las convicciones están acá, en la mente. Mis convicciones de quién soy están acá, en mi mente. Y es aquí la batalla, y es aquí la guerra, ¿verdad? Es aquí donde los malos pensamientos no deben hacer nido. No, el hecho que venga, ¿verdad? Un mal pensamiento no significa que se quede. Lo tengo que desechar, lo tengo que apartar de mí, ¿verdad? Lo puedo apartar de mí, lo puedo desechar. Entonces, las convicciones firmes en mi mente son las que van a ser firmes de la palabra de Dios, van a hacer que yo pueda deshacerme de esos malos pensamientos. Eva lo que hizo fue escuchar, es decir, prestó atención. Escuchar es prestar atención. Yo puedo oír y no prestar atención, ¿verdad? Pero ella escuchó, que sí que prestó atención a cada detalle, a cada palabra que Satanás le dijo. Entonces ahí fue el problema, ahí está el problema. Ahí fue el problema. Y entonces dices, es que presté atención a eso. Y empecé a meditar y empecé como a tenerlo ahí en mi mente. Entonces ahí fue el problema. Ajá. Entonces, porque no hay una convicción de que soy hombre, que Dios me creó hombre, que Dios me creó mujer. Entonces, como no están a veces esas firmes convicciones, porque dudamos de que pasó una mala experiencia en el pasado, el tío, el abuelo, infinidad de gente, a veces toca de una manera deliberada, ¿verdad? Sexualmente, y pasamos por experiencias de ese tipo y decimos, pues entonces yo creo que por eso. No, el hecho de que pasemos por situaciones de ese tipo no significa que tú vas a seguir los deseos mal habidos de esas personas que tienen su mente corrompida. Porque alguien que hace eso tiene una mente corrompida, ¿sí? Es decir, corrupta. Ajá, no alcanza a ver y a entender que no solamente está dañando a alguien, sino se está dañando a sí mismo. Pero nosotros no les vamos a cambiar la vida, ¿verdad que no? Solo Dios puede cambiarnos. Nosotros lo que nos toca es perdonarlos y dos, apartarme de esa gente porque no es lo que yo quiero para mí. Entonces, el engaño del enemigo es bien sutil, que trata de distorsionar nuestra identidad, la identidad que tú tienes de un Dios creador. ¿Sí? Y no, nuestra identidad es dada por Dios. Fuimos creados para la alabanza de su nombre, fuimos creados para darle gloria a Dios. ¿Verdad? El ser mujer es algo muy hermoso, el ser varón es algo muy hermoso de parte de Dios. Y cada uno tiene su función y su lugar de parte de Dios. Y él lo hizo perfecto. Todo lo hizo perfecto. Así como vemos la creación, ¿verdad? Los animalitos, ¿verdad? Vemos cómo son parejas de león, leona, ¿verdad? Y se ve hermoso,
porque así lo hizo Dios. Todo eso lo hizo hermoso, ¿verdad? Y entonces eso se fructifica, se multiplica, se produce fruto. Pero lo que no, pues no tiene. Entonces, hasta en eso vemos que nuestro Dios hizo las cosas hermosas y preciosas de parte de Él hacia con nosotros, porque Él es maravilloso, Él es bueno. Y bueno, la fue llevando a creer ser algo más de lo que Dios le dio, por lo que cayó en desobediencia. Eso fue lo que pasó. ¿Sí? Y así nos lleva a creer que somos o podemos ser más todavía de lo que Dios nos ha dado. Esto se le llama soberbia, cayó en soberbia, en querer ser lo mismo que Satanás. Entonces, es el mismo bocado que te da lo mismo que él comió, ¿vale? De lo que él hizo. Entonces te está dando el mismo bocado. Que creas que tú puedes ser más, o tener más, o ser independiente más sin Dios. Esta es una artimaña del enemigo de nuestras almas. Nos eleva el ego, ¿verdad? A tal punto que cuando consigue lo que él quiere, que es llevarnos a alto, alto, alto y luego tirarnos, ¿verdad? Eso es lo que él quiere. Primero que creas que puedes, ¿verdad? Y ya cuando violaste el mandamiento, ya que pecaste contra Dios, ahora te derriba. Dices, pues ahora mira, eres culpable, no puedes, ¿verdad? No cambias, no sirves para nada. O sea, él siempre va a tener las dos armas. Te eleva, ¿verdad? Créete algo, sé más que los demás, mira siempre, pero ya por eso es un ego, un egoísmo, un orgullo que tarde que temprano, por ley divina, vas a tener que caer, vas a tener que ser quebrantado. Entonces, ya que estás ahí, por causa de tu mismo pecado de orgullo, de soberbia, ahora te agarra y todavía te pone el pie, bueno, por llamarlo así, ¿verdad? Pero sabemos que no tiene pie, pero te empieza a oprimir más y te dice, tú eres culpable, tú no puedes, mira, tu Dios te ha abandonado. Renuncia a confiar en Dios. Y así, entonces, es su otra arma letal, ¿sí? Su otra artimaña letal para terminar con la humanidad. ¿Por qué muchos se suicidan? ¿Por qué muchos terminan matando a otros? Pues lo mismo. Termina con tu vida. Ya no, mira, ya la regaste, ya son muchas, ya. Cuando Cristo que ha dicho que confesemos nuestros pecados, ¿verdad? Que Él es fiel y justo para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y siempre la gracia de Dios y la misericordia de Dios están ahí contigo. No se va, Él no se va. Él está en todos lados, Él es presente, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Entonces Él no se va, Él siempre está ahí. Entonces cuando ve que uno de ustedes jóvenes le pide, ¿verdad? Le va a ayudar. Porque Él espera que el hombre se acerque a Él. Si nos acercamos a Él, vamos a recibir de Él. Nosotros no debemos permitir ni tolerar. Segunda de Corintios 11:4 dice: aquí la iglesia de Corinto estaba permitiendo, ¿sí? En sus mentes no había firmes convicciones, por eso permitieron esto. Pablo dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que os hemos predicado, o si reciben otro espíritu, fíjense, primero la predicación, luego recibir otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, 3, evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué
hacía esta iglesia de Corinto? Estaba tolerando, permitiendo que vinieran a seducirlos con otro evangelio, que no era el sacrificio de Cristo, la santidad, el negarte a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, sino que le estaban dando otro evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Tú eres el campeón, tú eres el hijo del rey y todo te mereces. ¿Qué engaño del enemigo? En esas congregaciones está Satanás operando con el engaño. Y se sienten merecedores, hijos del rey. Y si van a un restaurante, ay, ¿por qué no me sirven a mí? Y exigen derechos. Totalmente torcida la doctrina, la enseñanza, y entonces ahí Satanás los tiene. ¿verdad? Y pelean contra el diablo, y que esto y que el otro, y que finalmente sus vidas son destruidas por el mismo diablo. Son personas cristianas, que se dicen cristianas, pero que ya se divorciaron, que ya los hijos están en el mundo, que ya, y así. Entonces, bueno, no tanto que peleabas con el diablo, que le ganabas, que lo atabas. Ahí se vio el resultado que no, que fue todo un engaño. Tú crees que eres algo, sí, mira, pelea conmigo, pero por aquí yo te estoy arrebatando. Eso es lo que hace el diablo. Por eso es que Pablo les tuvo que decir a la iglesia de Corinto, ¿cómo? O sea, si viene otro evangelio, si ustedes escuchan otra predicación, si ustedes, dicen, aceptan otro espíritu, entonces me temo como la serpiente, ¿verdad? Con astucia engañó a Eva, ustedes vengan a ser engañados. Yo ya estoy parafraseando toda la parte. Por eso dice, bien lo toleráis. O sea, estaban tolerando, estaban permitiendo. Y los fue a exhortar, a animar. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros, jóvenes? No permitir, no tolerar. Así como decíamos la clase pasada, vas a una institución, no llevas credencial, no te permiten entrar. No, que no puede entrar. Bueno, nosotros en nuestra mente así debemos de ser tajantes. ¿verdad? No permito, no tolero. Ahora, no solamente en nuestra propia mente, ¿verdad? Para que entonces podamos tener victoria, sino también, ¿verdad? No permitir ni tolerar el pecado de nuestros seres amados. Porque, por ejemplo, si yo, joven, me doy cuenta que mi hermana, mi hermano, a mis papás, ¿verdad? Están pecando contra Dios, ¿verdad? Y es muy tangible el pecado, ¿qué debo hacer? Lo que Pablo hizo fue y los exhortó y les dijo, oigan, ¿somos cristianos o no somos cristianos? ¿verdad? ¿O eres cristiano o no eres? No, pues, ¿y por qué me lo dices? Porque la forma en cómo te comportas deja mucho que decir. ¿Sí o no? Es una realidad, yo lo hago con mi familia. Y en buen y los amo mucho, los quiero mucho, con mi familia. Yo amo mucho a mi hermano, pero a veces le tengo que hablar así, porque lo amo. Le tengo que decir, oye, mira, esta parte no es de un cristiano, y entonces deja ver que no te estás alimentando, y deja ver que no estás obedeciendo, y entonces necesitas de Dios. Ya no le des más largas. ¿O qué esperas? Que de plano te tenga como títere y ahí estén, y ya tu alma se pierda. Porque muchos dicen que no se van a perder. ¿no? O sea, toman todo lo que sea y no se pueden perder porque ya son hijos de Dios. Haciendo todo eso, o sea, no caigas en el engaño, ¿no? Del enemigo, de la astuta serpiente. Un poquito de levadura, ¿qué dice la escritura? Echa, fermenta toda la masa. O sea, un poquito de borrachera o de tomar un poquito de esto, un poquito del otro, pues me va a llevar
Entonces, Dios, a través de Jesucristo, nos dice que nosotros debemos reconocer, arrepentirnos, confesar nuestros pecados y ser transformados en nuestra manera de pensar. Es decir, renovarse, ¿sí? No podemos en el cristianismo seguir tomando lechita, ¿no? Los rudimentos básicos nada más. Tenemos que madurar, tenemos que crecer. Y así como un joven crece, no podemos detener su crecimiento, ¿verdad que no? Tiene que crecer, tiene que madurar. Pues así en la vida espiritual. Tenemos que crecer y tenemos que madurar, ¿verdad? Y la obra que ha comenzado, dice que ¿qué? Que la va a perfeccionar hasta su venida. Él lo va a hacer, solamente nos pide ¿qué? Obediencia, disposición. Sí, ya escuché que debo honrar a mis padres, lo voy a hacer. Esta semana no lo hice, perdóname, Señor, porque pues me pedían que hiciera esto y yo por flojera no lo hice. O yo por estar haciendo otras cosas que no son tan importantes, pero pues le di la más importancia que lo que mis papás me decían. Y entonces ahí es donde empiezo a examinarme y a ver y a madurar cuando yo tomo la decisión correcta, ¿verdad? Y entonces empiezo a tomar esa responsabilidad, jóvenes, porque es una responsabilidad tuya, para el bien tuyo, porque finalmente un día vas a formar una familia, ¿verdad? Un día vas a ir a un trabajo, vas a estar bajo un jefe o bajo una institución, y ahí vas a darte cuenta que todos estos principios, ¿verdad?, se aplican, ¿verdad? Y que entonces, pues qué mejor que los vayamos aprendiendo de la mano de Dios, ¿verdad? Y que cuando estemos ahí seamos, ahora sí, unos instrumentos en manos de Dios, como lo fue Daniel, como lo fue José, ¿verdad? Y como lo fueron muchos, que dicen que Daniel, él determinó desde su corazón, porque ya venía preparado, ¿verdad?, no contaminarse con la comida del rey. Y fue considerado uno, ¿verdad?, de los mejores. ¿Pero por qué? Porque él ya venía con todo ese trabajo en su corazón. Ustedes tienen una ventaja que no tienen los del mundo. De verdad. Quien no lo ha visto es porque no se ha metido más en comunión con Dios. Pero quien ya lo está viendo, ahora esto no es para que te hagan y creas el engaño del enemigo que eres más que los del mundo, ¿no? Sino esto es algo hermoso de Dios para que te des cuenta de que realmente Dios es luz y que Dios de lo vil, de lo menospreciado, ¿verdad?, que el mundo no quiere, ¿verdad?, lo levanta y le da un lugar, un cargo. Yo quiero ver jóvenes aquí, yo le oro al Señor, yo quiero ver jóvenes puestos en un lugar, ¿verdad?, para que hagan la función que Dios les está mandando hacer. Un Daniel, un José, ¿verdad?, donde puedan poner el nombre de Cristo en alto, con sus vidas, con la sabiduría y el conocimiento que Dios da, porque todo eso lo da Dios. Apenas estaba yo ahorita lo estoy como asimilando, ¿no?, algunas cosas en mi vida, y yo estaba escuchando a una persona, me habían invitado. Yo hace mucho tiempo que la carrera la dejé, que sí me gustó, sin embargo no tuve la oportunidad de ejercerla. Cuando yo vengo a Cristo y me caso, yo le quería servir a Él, pero yo no sabía que Él, en el tiempo, ¿verdad?, de mi vida, pues iba a conceder muchas cosas. No solamente la persona con la que hoy estoy felizmente casada, sino también con desarrollo, vamos a llamarlo así como lo llaman, humano,
en tu vida, pues, en todos los sentidos, ¿no? Yo era muy penosa, la verdad. No me gustaba hablar en público. Muchas cosas. Entonces, Dios, hoy sé que Dios es todo. Porque Dios da todo. Y sé que escogí el mejor camino, que fue servirle y seguirlo a Él. Hoy tengo la oportunidad y sé que la voy a seguir teniendo. Claro, hoy tengo que cuidarme más del engaño, ¿verdad? De la serpiente. Pero te puedo decir que Dios te abre puertas. Y va a abrirles puertas, chicos. Les va a abrir puertas a las que tenemos que entrar a conquistar esos espacios, esos lugares, para que Jesucristo, ¿verdad?, sea reconocido. Porque hoy reconocen mucho a Dios. Y yo no digo, aquí, ojo, vamos a tener mucho cuidado. Dios es uno solo, lo sabemos. Pero, ¿cuántos de ustedes saben que no es lo mismo ante varias religiones decir creo en Dios? O sea, si yo digo creo en Dios ante tantas religiones, no hay problema. ¿Están de acuerdo? Me la llevo tranquila, ¿sí o no? Porque pues todos creen en Dios, ¿no? Sea el que sea. Pero en el momento que yo digo creo en Jesucristo, ya hay problema, ya hay tope, ya hay incomodidad, ya hay algo. ¿Por qué? Si es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no todos reconocen a Jesús, ¿verdad?, como una divinidad. Entonces ahí es donde ya entramos en un conflicto. Pero Dios quiere gente valiente, que si lo que Dios te ha dado para dar, porque miren, lo que tenía Daniel no era de Daniel, ¿era de quién? Era de Dios. Y si él lo iba a dar, tenía que reconocer de dónde venía. ¿Ok? No que nos los atribuyamos. Ese es el peligro, ¿ya? Atribuirte toda esa sabiduría y ese conocimiento a ti mismo. Porque el hombre siempre va a poner los ojos en ti y te va a decir, es que eres bien inteligente, es que eres bien sabio. Mira, eso que es, a ver, danos una conferencia. Y a ver, ahora haz esto. Y van a salir las ofertas. Y si no es que ya te están saliendo, ¿no? Y entonces dices, bueno, sí, pero Señor, tú me demandas que te dé la gloria en todo. Dice, todo lo que hagamos de palabra o de hecho, sea para qué, honrar y glorificar el nombre de Dios, o de Dios, Jesús. Entonces dice, tengo que darte a conocer. ¿Por qué? Porque no es mío lo que hay, sino es de Él. Y ahí es donde no todos tienen el valor para hacerlo. Y prefieren ser engañados por la astucia de la serpiente. Y les importa más llegar hasta arriba, hasta la cima, que dar a conocer el nombre de Dios o de Jesús. Y entonces ahí es donde las cosas cambian. Daniel nunca se avergonzó, ¿ya? Ahí vemos que Daniel siempre dijo Dios, porque Jesús aún no estaba como en el entendido de él, no porque Jesús no estuviera, él siempre ha estado, ¿ok? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en el entendimiento de Daniel lo mencionaba como Dios solamente, Jehová, ¿no? Entonces, pero hoy nosotros tenemos mayor responsabilidad, mayor entendimiento de que el camino, ¿quién es? Es Jesús. Si tú no le dices a una persona, Jesús es el camino para ir al Padre, y tú nada más le dices Dios, no encuentra el camino. ¿Ves por qué tenemos que ser específicos? Porque no va a encontrar el camino con que le diga, sí, cree en tu Dios, y algunos le llaman el universo. ¿No? Escuché apenas a una mujer que me decía, esta mujer es muy reconocida a nivel mundial. Y la conferencia, cree en Dios, parece que es cristiana, no estoy muy segura, pero algo así de esto. Pero para no meterse en problemas, tiene que decir, yo creo en el universo. Entonces,
a Dios, a Jesús, le puso mejor universo, ¿verdad? Y yo cuando escucho decir a la gente así, pues digo, pues no es cristiana, ¿no? O sea, pero dices, bueno, a ver, no es fácil estando en un rango al que ella está. Y si lo es, ella sabe que puede ser quitada, porque tiene a mucha gente de todas las religiones. Y lo van a demandar, ¿no? Como los fariseos demandaban de Jesús. Pero quien se mantiene fiel, ¿verdad?, a sus convicciones, Dios le honra. Aunque no llegues a la cima, finalmente ya estás en una cima. Porque Jesucristo ha prometido, ¿verdad?, preparar ¿qué? Moradas. Y ya tenemos morada ya. Entonces en la tierra no nos debe interesar la cima. Lo que nos debe interesar es que reconozcan a Jesús a través de nuestra vida. Si tú vas a ser médico, que reconozcan a Jesús a través de tus convicciones. Aunque como médico no llegues a la cima, no llegues a ser popular, porque hoy a los médicos les están diciendo, ¿verdad?, que les tienes que recetar al paciente todo lo que sea rápido el dolor. Inyéctale lo más que se le quite y vas a ser un médico exitoso. Te van a buscar a ti. Ay, mira, y sí, la gente habla así. Es que fui con tal doctor y que se me quitó, pero así de rápido. ¿Verdad? Y puras inyecciones. La medicina se está corrompiendo. El hombre está corrompiendo la medicina. Entonces, si tú quieres ser un médico exitoso, vas a tener que entrarle a eso, a esa corrupción. Entonces, si tú quieres ser un médico que honra a Dios y que le importe la salud de las gentes, porque para eso se supone que estamos estudiando medicina, ¿no? Para quien esté estudiando, debes mostrarlo, aunque te vas a topar con topes, ¿verdad que sí? Pero Dios, que honra a los que le honran, te puede permitir llegar hasta ahí y someter a todos los demás con un propósito. Yo prefiero estar del lado de él, ¿verdad? Yo le decía apenas porque pues estamos emprendiendo alguna cuestión por ahí en mi área laboral, y yo dije, Señor, ay, sí quiero, porque voy a desarrollar habilidades que yo me quedé con las ganas, porque no ejercí mi carrera, ¿no? Y ahorita me está dando la oportunidad de poder ejercer esas habilidades. Y dije, sí quiero por esa parte, pero no me lo permitas si esto sería un tropiezo para que yo no te diera a conocer. Pero si me lo permites desarrollar, yo quiero honrarte a ti. Aunque eso implique que después me quite, ¿no? Porque finalmente puedo desarrollar algo, pero finalmente después me puede quitar. Pero estoy dispuesta al precio que tenga que pagar. Porque sé que lo que yo voy a desarrollar no viene de mí, viene de ti. Y lo debo desarrollar. O sea, esa es otra parte, ¿no? Si Dios te ha dado talentos y te ha dado dones, ¿qué crees? Los tienes que desarrollar. Porque son de Él y te va a pedir cuentas. Entonces, hay un dilema ahí, ¿no?, en mi corazón. Y dije, ok, lo quiero hacer porque sé que tengo que desarrollar todo eso, porque los jóvenes, porque mucha gente debe saber que Dios no nomás nos deja en un nivel, nos va llevando a crecer, ¿no? Y a tener mejores, digamos, perspectivas de la vida, porque la mente se va renovando. ¿Sí me explico? Pero siempre tener como Daniel y José a su Dios en primer lugar. Entonces, que Dios, yo deseo que Dios a ustedes los lleve a desarrollar todo lo que Dios les ha dado, que lo desarrollen para Él, ¿verdad? Y que puedan ver cómo Dios, así como a Daniel lo libró del foso de los leones, así como a José también lo libró, ¿verdad? Ustedes y yo podamos ser librados, pero para cumplir el propósito por el cual nos ponemos. ¿Ok? Y entonces en esa dirección nosotros vamos a estar orando.
a Dios y pidiéndole. Entonces, vamos resumiendo. Entonces, nosotros jóvenes tenemos que hacer un trabajo en nuestra mente de renovarnos. Ahora, ¿qué nos va a renovar? La palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Es la única que puede renovar nuestros pensamientos, quitar pensamientos e ideas malas, contrarias a la verdad, y tener pensamientos de bien. Él dijo en su palabra, ¿verdad? Yo tengo pensamientos de bien y qué, y no de mal, para darles lo que qué, lo que esperan. Fíjate, ¿qué espero? Pues espero que Él se glorifique en mi vida, Él lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, nomás les leo, anotendo 2 Corintios 2:11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y vámonos a Santiago 4:7-10. Entonces, tendríamos que hacernos esta pregunta. ¿Yo quiero ordenar mi mente? Esa pregunta se la responde cada uno, ¿verdad? Y si queremos ordenar nuestra mente, ¿cómo lo hago? Bueno, Santiago 4:7-10. Les leo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y la palabra someteos, para los que notan, significa, viene de la palabra, hupotazo, vocablo exclusivo de uso militar. Se divide hupo, ponerse debajo de alguien, y tazo, ordenar bajo el orden de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, chicos. Ponernos debajo de alguien, y ese alguien, ¿quién es? Dios, la autoridad, la palabra de Dios. Ya, por eso me voy a someter. Luego, tazo, ordenar bajo el orden de Dios. Todo pensamiento que me llega lo voy a ordenar de acuerdo al estándar de la palabra de Dios. Y eso es un trabajo que hacer. Y así mi mente se va a renovar. ¿Sí? Por eso dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo. Ese mismo sometimiento nos va a llevar a resistir al diablo. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es una espada que penetra hasta partir de el alma, las coyunturas, los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Entonces, imagínate, es una espada que entra hasta el fondo. Entonces, la palabra de Dios es la única que va a poder ser renovado y transformado mi mente, mi pensamiento. Por eso es que voy a resistir al diablo, ¿y qué va a pasar? Huirá de nosotros, ahí dice, y huirá de vosotros. No le va a quedar de otra, va a tener que retroceder, huir. Por eso el 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué tengo que hacer? Acercarme a Dios, ¿verdad? Acércate, joven, a Dios. Acércate, señorita, a Dios, todos los días de tu vida. ¿Verdad? Empieza la semana lunes, empieza a acercarte en estas vacaciones. Aprovecha tus vacaciones, ¿verdad? Para acercarte a Dios. Aprovechalas. Es una buena inversión que tú tomes más tiempos con Dios. Proponte pasar tiempos de ayuno, ¿por qué no? Con Dios. Ya que cuando estamos en la escuela no podemos, ¿no? A veces. Pero ahorita es una buena oportunidad. Dice, pecadores, limpiad las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Afligíos y lamenten y lloren. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hay tiempos, chicos, jóvenes, hay tiempos donde tenemos que clamar a Dios en lloro,
en que tristeza habla de una tristeza para arrepentimiento. Que digas, me da tristeza cómo soy, cómo me comporto, cómo tengo el rostro de mi mamá o de mi papá tan afligido, tan mal, porque pues, no le obedezco, porque la veo bien cansada y cansado y no me importa, que siga haciendo lo que tiene que hacer, es su deber. Y yo no lo he hecho. O sea, no he sido sensible cuando tiene esa necesidad, ese cansancio. Es más, hasta escucharlos. No tengo tiempo, tengo mucha tarea. Y a veces tampoco nosotros nos damos tiempo para escuchar. ¿Cómo queremos recibir si no sembramos? ¿Cómo queremos cosechar si no damos? No, jóvenes, ustedes están en un tiempo de oportunidad para poder sembrar. Ya no se justifiquen diciendo, mis papás no han hecho esto, mis papás no han hecho lo otro, o mis abuelos. No. Ya tomemos la responsabilidad y digamos, ok, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué quiero cosechar? Pues eso tienes que sembrar. Todo lo que quieras que los demás hagan contigo, hacerlo tú primero. Entonces, si quiero que mis papás sean cariñosos, que mis papás, cuando vengan me pregunten, ¿verdad? ¿Cómo estás? Pues hazlo tú. Y provoca en los demás. Porque es bien fácil recibir, ¿no? Y a veces es muy cómodo. Yo quiero que me den, que me traten bien, que me esto, que lo otro, que me sirvan el desayuno ahí en la cama. Digo, es un decir, ¿no? Digo, no espero que a nadie le sirven el desayuno en su cama. Pero bueno, hay papás muy espléndidos. Entonces, y dices, pero solo dame, como la sanguijuela, ¿no? Que chupan. Y nunca dan. Toma, chupan. Entonces, no, señor, no quiero ser representante con la sanguijuela, no. Yo quiero dar, ¿verdad? No quiero solamente recibir, quiero dar. Y hacerlo dando, amando, por amor, por gratitud a todo lo que han hecho, aunque sea mínima eso que han hecho por ti. ¿Verdad? Porque a veces, como no vemos esa máxima y vemos una mínima, pues no queremos dar. Pero no, por esa mínima, porque tú estás sembrando para cosechar. Y bueno, entonces terminamos con esta parte, ¿verdad? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, ¿verdad? Si yo me humillo ante Él, es decir, si yo reconozco quién soy, reconozco que lo necesito, ¿verdad? Y yo estoy dispuesto a obedecerle, entonces Él me va a exaltar, es decir, voy a poder estar sobre las situaciones difíciles, ¿verdad? Voy a poder darme cuenta que verdaderamente Dios es verdad. Entonces, concluimos. Jóvenes, hay que meternos bajo la obediencia a Dios y eso nos mantendrá en orden. ¿Sí? Si yo me mantengo en obediencia a su palabra, eso mantendrá mi vida en un orden de autoridad. ¿Verdad? Cada día de nuestra vida, cada día. ¿Verdad? En un día debe verse el orden de Dios. Paso tiempo con Dios, es lo primero. Después, mamá, papá, ¿qué necesitas que yo haga? ¿Cuál es mi parte en este día? ¿Cuál es mi deber en este día? No, pues que vayas por esto, lo otro. Ok. Pero mamá, ¿es todo o algo más quieres? Porque después tengo, ¿verdad? Ya mi programa, ya sé qué tengo que hacer en este día. Después sigue deberes de la escuela, si es que hay, o deberes del trabajo. Y ahí empiezo. Así como les he dado las áreas, así debe ser cada día. Todo en un día se puede, claro que sí se puede. Nada más hay que trabajar. Sí se puede. Ya aquí hice las cosas de la escuela, dejé todo el trabajo, si es que hay quienes trabajan. Después sigue el ministerio para los que sirven, sea fuera o adentro. Mira, voy a ver a mi amiguito, pues sí, voy a pasar un tiempo, ¿verdad? No sé, en algún deporte o alguna cosa que te guste y vas. Mamá, con todo gusto, sí, hijo, ya dejaste todo aquí bien hecho, pues ya, ¿qué te puede decir, verdad? Tú puedes ir, porque tienes la autoridad de tus padres, porque estás sometiéndote. Pero si no haces nada, pues ¿cómo quieres que nos den permiso?
Entonces, ya cuando te dan permiso, pues ahora mi otro deber, compartir el evangelio al amigo, ¿no? Ya es, ve, sí se puede. Y ahí estás. Claro, no te vas a poner ahí a dar una cátedra, pero en esa confianza, ¿verdad? Que va teniendo tu amiga o tu amigo, y te van platicando sus cosas, porque resulta que hay mucha necesidad, ¿verdad? Y te platican, entonces ahí está la puerta abierta, pues para predicar el evangelio. ¿Y estás sirviendo a Dios? ¿Verdad? Y vean cómo nuestras áreas de nuestra vida en un día podemos desarrollarlas. Y ya si eres más listo y dices, sí quiero más de Dios, entonces el Señor te va a decir, ahora ponte metas alcanzables a corto plazo y a largo plazo en cada una de esas áreas. ¿Y qué va a pasar con tu vida? Que va a ser productiva. No vas a andar como los jóvenes, ¿verdad? Que no tienen entendimiento y viven por a ver qué pasa, a ver qué sucede, ¿no? Ya vas a ser un joven que, mi economía no anda bien, algo tengo que hacer, Señor, ayúdame, dame ideas creativas. ¿Verdad? Y entonces el Señor empieza a fluir y te da ideas creativas y tú tienes que hacerlas realidad, tienes que actuar en ellas. Y empiezas entonces a generar recursos. Y entonces empiezas a crecer todas las áreas de tu vida. Va a llegar un momento en que ya vas a ser responsable, ¿verdad? Y ya vas a poder formar ahora sí una familia. O vas a poder desarrollar, ¿verdad? Con mejor, digamos, por llamar así, excelencia, las cosas que te gustan hacer. Y entonces vamos a ir alcanzando cada vez más, vamos a madurar, a crecer, eso es crecimiento, ¿verdad? Y darle la gloria a Dios en todo, porque todo esto viene de Él, ¿verdad? Y entonces estamos cumpliendo el plan y los propósitos de Dios se van cumpliendo y se van formando hasta llegar a algo específico que Dios sabe que es lo que ya te va a poner o a establecer en algo específico. ¿Ah? Pero mientras no podemos dejar de trabajar, de hacer como que no pasa nada, ¿no? ¿Verdad? Es tiempo de... Y entonces así es como se forman los grandes hombres y mujeres, ¿verdad? De Dios. Así se forman trabajando, renovando su manera de pensar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy comprendemos y cada vez que tú nos expones a tu palabra, comprendemos que el haber creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador no es suficiente, que necesitamos, no por la salvación, porque la salvación ya la tenemos por gracia y misericordia, sino para poder cumplir el propósito y el plan en esta tierra. No es suficiente solo creer, sino trabajar en la renovación de nuestro entendimiento. No solo haber creído en tener la salvación, sino trabajar en la renovación de nuestro entendimiento, para que entonces comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas y podamos entonces llevarla a cabo en cada área de nuestra vida. Queremos crecer, Señor, queremos madurar, queremos ser jóvenes con propósitos, con planes, con metas, con objetivos. Y que cuando tú nos permitas abrir una puerta allá afuera, la aprovechemos porque la vamos a poder ver con los ojos tuyos. Y vamos a decir, sí, Señor, ya me capacitaste, ya me diste para dar ahí en ese lugar. Pero no solamente voy a dar habilidades y aptitudes y capacidades que me diste de la manera de trabajo o de otra forma, sino también te voy a dar gloria a ti. También, Señor, quiero que tú seas conocido por mi testimonio y por la palabra de verdad en ese lugar. Y habrá valor en nuestros corazones, valentía para hacer la voluntad de Dios. Señor, gracias, Padre. Yo te pido por cada joven y señorita, Señor, que ellos empiecen, Señor, a visualizarse como tú los ves. No como el mundo les ha dicho, no como a veces equivocadamente los padres o a veces los amigos o la gente que les rodea. O aún ellos mismos, no, Señor, no como ellos se ven, sino como tú los ves.
tú los miras, Señor, de una manera exitosa, pero a la forma tuya y para darte la gloria a ti. Señor, que cada uno de ellos, Señor, pueda despertar su entendimiento para que pueda poner a trabajar, Señor, sus convicciones sean firmes en su corazón y que cada vez avancen en el reino de Dios. Avancen, Señor, conquisten, así como Josué, como un David, como un José, como Esther, como varias mujeres también, Señor, avanzaron en el propósito y en el plan que tú tenías para ellos. Que estos jóvenes puedan avanzar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que otra visión, una visión clara, Señor, y fresca venga a sus vidas a través de que se exponen a tu palabra cada vez más. Y quien no está en un instituto bíblico, Señor, ponles en el corazón para que estudien tu palabra, para que así como están trabajando en la escuela para tener una profesión, así se preparen en Cristo para servirte a ti, Señor. Porque las áreas de nuestra vida deben de ir en equilibrio. No debe ir una más que otra, ni una menos que otra. Tienen que ir en equilibrio. Despierta el entendimiento de los jóvenes, Señor, en este lugar. Y a aquellos que nos están escuchando por medio de redes sociales. Despierta el entendimiento de los jóvenes para que alcancen, Señor, los planes y propósitos que tú tienes para ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, nos despedimos de redes sociales. Ahí nos puede